Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy os presento una de las dinámicas nuevas que os dije que iba a presentar en el canal para febrero. Llego un pelín tarde porque estoy un poquito malito, pero bueno, la vamos a poder hacer y es que vamos a partir de ahora empezar a hacer zodíaco horóscopo al menos mensual, ¿vale? Vamos a ir viendo qué tal se comportan estos vídeos. Y si tienen éxito, pues a lo mejor paso incluso a semanal. Pero por ahora, horóscopo mensual. Además, este mes de febrero va a tener doble porque vamos a tener que incluir el horóscopo del amor, ¿vale? Porque llega el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Así que también lo haremos. Deciros, antes de nada, que muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por difundirlo, muchas gracias por darle like si os ha gustado, muchas gracias por dejar en comentarios cualquier cosa. Me viene súper bien que hagáis cualquier tipo de comentarios y mucho mejor que os suscribáis. Y nada, deciros un par de cositas, ¿vale? Un par de cositas de cara a estos vídeos. Y la cosita número uno es que si teníais mi email para contactarme, pues que sepáis que me han hackeado la cuenta y ya no es el que teníais antes, ¿vale? Así que el nuevo email con el que podéis concertar citas conmigo es hermes.angelos.tarot@gmail.com, ¿vale? La otra cosita que os quería decir de cara a estos vídeos es que es importante no solo que veáis el vídeo de vuestro signo solar, ¿vale? Es importante también que veáis el del ascendente e incluso el de el regente, ¿vale? Entonces me diréis, ¿qué cojones me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues yo te lo cuento de una forma lo más resumida posible, ¿vale? Todos tenemos una carta astral en la que, en base a cómo hemos nacido y cómo se ha distribuido el cielo en nuestro nacimiento, así los distintos astros, el distinto zodíaco nos está afectando de una forma distinta. Entonces nuestro signo solar, ¿vale? Lo que siempre se ha llamado el signo del zodíaco, revela nuestra esencia y nuestro propósito de vida. Un poco, pues eso, es la influencia principal o la influencia máxima que hay en nosotros. Pero también está la luna, ¿vale? El signo lunar, que es cómo vivimos las cosas a nivel emocional, sería como nuestro yo emocional, y el ascendente, pues es el signo ascendente, siempre hemos dicho, yo soy fulanito con ascendente no sé cuántos, pues ese ascendente guía un poco la forma en la que nos enfrentamos al mundo, ¿vale? En palabras de los del Witchmoon, pues os diría que el signo zodiacal, que es el Sol, es el más conocido y representa nuestra esencia y propósito lunar, vital, perdón, mientras que el signo lunar representa nuestro yo emocional y el ascendente representa nuestra máscara y el camino en nuestra vida. Es decir, el signo solar es nuestro yo verdadero, a lo que aspiramos a ser. El signo lunar es nuestro yo interior o emocional, que es cómo sientes y qué necesitas emocionalmente, y el ascendente habla de tu yo exterior, cómo navegas en el mundo físico y social y cómo te ven los demás. Por lo tanto, combinando estos tres zodíacos, hay gente que es Tauro, ascendente Tauro con lunar en Virgo, bueno, pues solo tendrían que ver Tauro y Virgo, pero viendo estos tres puedes ver bastante bien claramente cuáles son tus influencias, qué influencias tienes en el mundo, el mundo en ti, mejor dicho, en el aspecto emocional, en el aspecto físico y en el aspecto social. Si tenéis cualquier duda de esto, me lo dejáis en comentarios, pero vamos a comenzar con las tiradas, que ya llevo casi 4 minutos hablando. Comenzamos. Seguimos con Virgo, ¿vale? A ver qué nos dice el horóscopo para los Virgo. Virgo, febrero de 2025, Virgo, febrero de 2025, Virgo, febrero de 2025. Virgo, febrero de 2025, salen 2 cartas, vamos a regalárselas. Virgo, febrero de 2025, Virgo, febrero de 2025, Virgo, febrero de 2025. Bonita carta, hay que dejarse fluir. Virgo, febrero de 2025, Virgo, febrero de 2025. Virgo, febrero 2025, Virgo, febrero 2025, Virgo, febrero 2025.
Salud de Virgo, salud de Virgo, salud de Virgo, dinero, trabajo de Virgo y amor de Virgo. Pues comenzamos. Bueno, Virgo, tenéis demasiadas... Va a ser un mes complicado. No puedo decir que seáis el signo más agraciado, ¿eh? ¿Qué os puedo decir? Por un lado tenéis que tomaros la vida, Virgo, con mayor estrategia. Tenéis que dejar por un momento de lado las emociones y empezar a actuar con estrategia, ¿vale? Es un momento en el que la vida os va a poner muchas trabas y es momento para vosotros y para vosotras de empezar a actuar con mucha estrategia. Esa estrategia os va a llevar a tomar todas las decisiones que podáis en cuanto a rumbos en el que queráis hacer. Es como que se os van a abrir distintas puertas, distintos caminos y vais a tener capacidad para moveros entre una y otra puerta, uno u otro camino según vuestra voluntad, pero no podéis pretender cruzar todas las puertas y cruzar todos los caminos. Debéis de dejaros fluir hacia donde vuestra estrategia, vuestra mente os fluya. Es un momento de callar un poco la intuición, callar un poco la emoción y hacer que la estrategia de vida que queráis hacer fluya, ¿vale? Con la pareja, bueno, pues con la pareja en el amor veo que vais a tener distintas dificultades, ¿vale? Veo parejas sólidas que se rompen, parejas sólidas que incluso rompen matrimonios, rompen peticiones de matrimonios y veo embarazos no deseados y quiebras de lo que es la familia, ¿vale? Por lo tanto, no es un buen mes para Virgo. Además, también veo muchas pesadillas, muchas preocupaciones, muchos dolores, mucho sufrimiento y sobre todo alguna muerte de algún ser querido, alguna muerte cercana. No tiene por qué ser una muerte literal, ¿vale? También puede que sea alguien que rompe la relación con vosotros y no volvéis a verle más, alguien, algún amigo que perdéis porque ya no quiere, pues eso, mantener la amistad con vosotros, con vosotras. Puede ser la muerte de un familiar, puede ser la muerte de un animal, de una mascota. Por lo tanto, febrero va a ser un mes duro, bastante duro para vosotros, pero eso, momento de apagar las emociones, actuar con estrategia, dejaros fluir por el camino que consideréis que es mejor estratégicamente para vosotros, intentar dormir lo mejor posible, acostaros pronto, tener una buena higiene de sueño porque vais a tener bastantes pesadillas y bastantes problemas, dolores de cabeza y problemas que os pueden abordar y generar problemas de estrés, de ansiedad, precisamente por eso, porque vais a estar como saturados durante este mes. Y lo que os digo, la salud va en general bastante buena, no estaría de más que hagáis un chequeo por si las moscas, pero el mayor hito en el tema de la salud es el embarazo. Embarazos no deseados o aquellas personas que sí que quieran quedarse embarazados, se pueden quedar embarazados. Ojo en el trabajo, porque en el trabajo veo que las cosas van bien y que establecéis vínculos con nuevas personas, como que conocéis a un nuevo aliado, un nuevo socio, un nuevo cliente, una nueva compañero de trabajo, compañera de trabajo, que os va a venir bien, pero a pesar de que en eso, en el trabajo va bien, como os digo, en el amor, pues es posible que algún matrimonio se quiebre, se rompa por ese embarazo no deseado o por algún tipo de problemas económicos. Y si sois capaces de superar todo esto, también os puedo decir que pues va a haber mucho éxito y celebración en vuestro matrimonio. Siento ser un poco aciago, pero lo que siempre digo, febrero es cortito. Así que, bueno, vamos a tener esperanzas de que febrero pase rápido y lo menos revolucionado posible. Es verdad que ahora Saturno y Plutón pues están cambiando de cielo y nos ponen a todos un poquito patas arriba, pero parece que se ceban con vosotros. Así que nada, supongo que no me vais a dar like porque el mensaje es un poquito feo. Acordaos de ver vuestro ascendente y vuestro signo lunar porque esto es un compendio de energías astronómicas y astrológicas
la que os afectan y por lo tanto tenéis que ver la influencia de distintos planetas para entender la circunstancia y la situación en general. Dejarme en comentarios qué os ha parecido el vídeo, dejarme en comentarios al final de mes qué partes del vídeo se han cumplido, compartir este vídeo con quien consideréis que necesita saber esta información y no olvidéis pues lo que os he dicho, consultar vuestro ascendente y vuestro regente. Un abrazo de luz y hasta pronto.